De seguridad para casos de emergencia. En la parte posterior del auditorio contamos con 6 puertas de salida que nos deben conducir a la calle Enrique Villar, donde se encuentra otra zona de seguridad. De presentarse una emergencia, les agradeceremos abandonar el auditorio en forma ordenada y dirigirse a las salidas de emergencia más cercanas, respetando las indicaciones del personal de seguridad. Agradeceremos la colaboración de todos. Telefónica. Buenas noches a todos los participantes. Les agradecemos mucho la espera y mil disculpas por la demora en el ingreso, ¿no? que asumimos la responsabilidad de los organizadores. Bienvenidos a esta segunda edición del curso de especialización en Derecho Administrativo, que va a abordar la temática del procedimiento administrativo, la Ley 27444. Un agradecimiento al Grupo Telefónica por brindarnos sus instalaciones y su apoyo como auspiciadores de este certamen académico. Para dar inicio, tenemos al doctor Juan Ramón Balcells Olviero, secretario general de las empresas del Grupo Telefónica en el Perú, abogado por la Universidad de Barcelona, profesor del Instituto de Empresa Barcelona y profesor visitante de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien dará las palabras de inicio. Les pido lo recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería en primer lugar agradecer a la organización por haberme dejado participar, aunque sea con las palabras de bienvenida, o sobre todo con las palabras de bienvenida, porque mis palabras tienen que ser básicamente eso. Una cordial bienvenida, primero, al auditorio de Telefónica y segundo, una invitación no solo a escuchar y sacar el mayor provecho de las ponencias que vienen a continuación, sino también a ejercer una cosa que llamaban la sagrada obligación de reflexionar sobre ellas. Dicho en palabras mucho más poéticas de Baudelaire, algo así como hay en ese ejercicio de escucha y reflexión algo sagrado que nos prohíbe hacer de él un juego al azar. De eso se trata, no jugar, sino reflexionar. En mi opinión es imprescindible que acudamos a estos 3 días de trabajo con un espíritu abierto, dispuesto tanto a aprender, y entiéndaseme bien, no se trata solo de formación, sino más bien de aprendizaje, como a cuestionar e interpretar el contenido de las exposiciones, cada uno desde su perspectiva y desde su propia realidad. Solo así, creo yo, podrán extraerse toda la riqueza de pensamiento de quienes han reflexionado mucho antes que nosotros. No importa con cuánta seguridad o indecisión hagan eso último, la reflexión siempre es un ejercicio de indecisión. Lo importante es lo que piensan o lo que transmiten, puesto que, como os decía, al fin y al cabo la indecisión es el principio de cualquier viaje, de cualquier experimento, de cualquier reto. Es casi la indecisión nuestro estado natural. Como nos recordaba Umberto Eco, y sirva esto también de palabras de homenaje al recientemente fallecido pensador, uno de los más grandes intelectuales del siglo XX. Él decía: hace tiempo estaba indeciso, pero ya no estoy tan seguro. Eso, no estar tan seguro de las cosas, es lo que nos trae aquí y sobre todo lo que nos permitirá aquí sacar el mayor provecho. Sigamos pues indecisos, incluso de nuestra propia seguridad, y desafiémonos mutuamente en estos días, pues es bueno, es necesario que nos exijamos a nosotros mismos, dado que, para los ponentes, no me cabe la menor duda de que esto será así, el esfuerzo y la capacidad de enfrentarnos a esta materia con el mejor de los espíritus, casi con el espíritu que un conocido humorista español llamaba de la avioneta, pues se trataba de subir lo suficiente para ver las cosas en su correcta perspectiva, para ampliar horizontes antes de llegar a aterrizar. Y parece claro que, por muy importante o fascinante que sea el vuelo, el objetivo final nunca puede ser el vuelo en sí mismo, sino el aterrizaje. Y aterrizar no es otra cosa que sumergirnos, nos guste o no, en la realidad. Todo vuelo teórico, toda acrobacia aérea, todo desafío a la velocidad encuentra finalmente su sentido en el correcto aterrizaje. Toda especulación teórica, como la que vamos a tener aquí,
Debe permitir, además de disfrutar del vuelo, su correcto aterrizaje, anclaje, incluso dirían algunos, anclaje en la realidad. Y si bien esa premisa, ese alejarnos para volver en palabras de Páscole, aquel que decía, como hacía lontán eternamente el mare, puede darse en todos los ámbitos de nuestra vida, también es válido para el derecho, que espero nadie discuta, que es parte esencial de nuestra vida, de nuestra realidad, de hecho, gran parte de quien forman la realidad. Con mucha más razón, aunque sorprendentemente esto no haya sido una cuestión pacífica en el ámbito del derecho administrativo. Debe quedar muy claro que en ningún caso el derecho administrativo puede llegar a ser una materia abstracta que pueda vivir fuera de su contexto real, como un castillo en el aire para divertimiento de algunos estudiosos, donde la teoría no converse con la experiencia, pues en este caso estaríamos, en palabras de Kant, ante un juego meramente intelectual, y no se trata simplemente de jugar intelectualmente, sino de reflexionar sobre esta materia en nuestra vida real. Y no hablo en abstracto. Yo mismo lo viví siendo estudiante en aquella España aletargada que empezaba a salir del franquismo y en la que los profesores hablaban del derecho administrativo como un derecho sin ninguna conexión social, básicamente como una herramienta que servía al Estado para justificarse a sí mismo o, como mucho, para defenderse de los administrados. Fijaros qué vueltas da la vida, cuando ese derecho administrativo debería ser totalmente al contrario, para defender a los administrados del Estado. Afortunadamente, todo apunta a que esta visión está hoy en día totalmente erradicada y se plantea hoy en día, ahora, una enseñanza donde esta materia se encuentra ubicada en el mismo centro de nuestra sociedad. Esa es su verdadera eficacia. Y el derecho deja de ser en puridad derecho cuando deja de buscar, como una de sus mayores premisas, la eficacia. Eficacia que se da, ni más ni menos, que con la total dependencia de lo bien que el conjunto de normas que componen esta materia se encuentra enraizada en su entorno, es decir, en su realidad inmediata. Este ha sido su pasado y será su futuro, su éxito o su fracaso. No olvidemos que justamente el derecho administrativo, y por ende las normas de procedimiento, trata de cómo los administrados, los ciudadanos, individualmente o considerados como una colectividad, se relacionan con algo tan importante como la administración. En otras palabras, con el Estado. Quizá, con todos los defectos que podamos achacarle, una de las mayores construcciones del ser humano, tanto para su desarrollo como para su supervivencia. No existe hombre social sin sociedad y no existe sociedad sin Estado, sea cual sea su forma. Y por descontado no puede existir Estado sin derecho que regule tanto sus instituciones como la relación entre el Estado y los hombres que lo sustentan. En definitiva, sin un eficaz derecho administrativo. De eso justamente es de lo que tratarán las ponencias en estos días, de cómo debe entenderse este procedimiento para que, con independencia del formalismo necesario, que evidentemente es necesario, el mismo produzca la eficacia deseada. Sin un procedimiento eficaz que produzca los efectos para los que se ha desarrollado como materia de derecho, la Administración no funcionaría correctamente, pues ésta solo funciona en la medida que protege los derechos y exige, como no, el cumplimiento de las obligaciones de los administrados. El uno con el otro, evidentemente, pues sin exigencia no puede haber derecho, pero sin derecho no hay exigencia que se justifique. En palabras de Harold Lusky, toda obediencia que se considere con el derecho a llamarse ética ha de estar condicionado por el acuerdo consciente con el fin que perseguimos. Eso justamente es la esencia del derecho administrativo. Pero siento, la verdad, que me estoy extendiendo demasiado, sobre todo para unas palabras de bienvenida. Solo quería desear lo mejor a los ponentes y a todos los asistentes, recomendarles un esfuerzo para que más que una escucha pasiva, le pongan la máxima pasión en estos días. Será quizá la mejor forma de obtener los mejores resultados de un programa tan completo, porque incluso para eso, para hablar o discurrir sobre el proceso administrativo, se necesita un grado mínimo de pasión. No hay géneros buenos y malos, solo los faltos de interés. Eso decía Voltaire. Y el interés depende de la pasión que uno le ponga a ello, decía por su parte Josep Pla.
uno de los más grandes escritores en lengua catalana. Me refería al principio que era fundamental acudir aquí con el espíritu abierto. Solo la pasión por lo que hacemos y por lo que nos cuentan permite abrir y llegar a ello con la mejor disposición. Así pues, no me cabe duda de que finalmente todo se reduce a una cosa, a estar apasionado. A eso me recomiendo. Sin ese espíritu, poco se puede hacer, o mejor dicho, poco podemos avanzar. Tan solo retroceder. Y parece evidente que es justamente a lo primero avanzar a lo que hemos venido aquí. Dejemos pues que sean los ponentes, los verdaderos protagonistas quienes nos hablen, imbuidos en su pasión para que nosotros como participantes hagamos realidad lo que tan a menudo decía Alfred Hitchcock, que básicamente era hablemos de lo que nos interesa. Porque sin interés no hay pasión y sin pasión no hay interés. Y para eso, mejor dar paso a aquellos que sabrán hacer su pasión algo verdaderamente interesante. Muchas gracias y buena suerte. Agradecemos las palabras del doctor Juan Ramón Bacelso Viero en esta apertura del certamen académico. A continuación tenemos la ponencia de la doctora Verónica Rojas Montes, quien va a abordar el primer tema que pueden apreciar en el programa sobre los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley 27444. La doctora Verónica es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de ser profesora universitaria en dicha casa de estudios, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Les pido la recibamos con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Astrea y también a Telefónica del Perú por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy para conversar sobre los principios del derecho administrativo. Luego de las profundas y emotivas palabras del profesor Juan Ramón, que fue el que inauguró, yo quisiera hacerles una confesión de amor. Yo amo los principios del derecho administrativo. Yo me considero una persona de principios. Soy una persona de principios, yo soy una profesora de principios de derecho administrativo. Son muy útiles. Muchas veces nosotros los abogados los tenemos a los principios un poco olvidados y recurrimos a ellos tal vez quizá cuando nos falta el conocimiento de las normas, solamente en vacíos, lagunas o alguna deficiencia. Pero los principios tienen funciones más allá de llenar lagunas. Yo sé que es bueno utilizar en algunas charlas las 4P, las 3C, análisis FODA, y en este caso yo les voy a mencionar las funciones de los principios del derecho administrativo, como las dos O, una L y una I, o sea, OLI, porque son dos funciones que empiezan con O, una con L y una con I. Entonces vamos hacia ello. No había 3P, no podía ser 3C, 3O, 4O, etcétera. Veamos. ¿Por qué tengo pasión por los principios de derecho administrativo? ¿Por qué les dije que realmente los amo? En primer lugar, son mi guía. Y no solamente en mi ejercicio profesional, como profesora, sino también como persona, en mi vida personal. Cuando los principios nos guían, estamos hablando de su función orientadora. Y ahí está la primera O. La primera función, utilidad, servicio real, aterrizado, concreto, que nos dan los principios, es la función orientadora. Y esto no es retórica, tiene una aplicación práctica, ya lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. La pregunta es, ¿cuándo nos orientan los principios
y en qué casos nos orientan los principios. Y la doctrina, gran parte de la doctrina, divide dos momentos. Un primer momento es el momento llamado prenormativo y un segundo momento es el denominado postnormativo. En el momento prenormativo, los principios del derecho orientan a aquellas personas, funcionarios con el poder, para crear una norma. Los inspira, los guía, los orienta a redactar las normas. No solamente para crear un primer ordenamiento jurídico, sino también para mejorarlo, simplificarlo o eliminarlo. Luego vamos a hablar de cuáles son estos principios que pueden orientar la creación de normas. Muchas veces yo soy funcionaria pública, he sido funcionaria pública 15 años y hace 5 años soy miembro de diversos tribunales administrativos a los que asisto cada vez que hay sesión. Entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Hay muchas leyes administrativas y decretos supremos que parece que se hicieran con los pies. Entonces ponen las cosas de cabeza y complicadas. Cuando uno las lee dice, ¿cómo vamos a poder aplicar esto? La persona que lo hizo tenía conocimiento de la materia. Esas personas que no utilizaron los principios del derecho administrativo y además el conocimiento de las demás instituciones que van a estudiar con las siguientes contribuciones más importantes de los profesores que han sido convocados a este seminario. Entonces, con la primera O, la función orientadora. Los principios son una guía. ¿Y por qué son una guía? No puede haber una regla para todo. Siempre van a haber vacíos, siempre van a haber lagunas y siempre va a haber un ámbito no regulado. Siempre va a haber la oportunidad de crear normativa, mejorar normativa, eliminar normativa. He escuchado el término al Contralor General de la República decir la tala normativa. Sí, pues hay muchas leyes. Ahora les voy a mencionar más adelante cuántas leyes hay inventariadas en el Perú. En la etapa, dejemos la etapa prenormativa y vayamos a la etapa postnormativa. En la etapa postnormativa ya existe la norma. Ya la crearon y está vigente. ¿Qué es lo que pasa en el momento postnormativo? ¿De qué nos sirven los principios orientadores? Nos sirven para aplicarlas de acuerdo al espíritu de la ley, o como decimos en derecho administrativo, de acuerdo a las finalidades públicas o los intereses generales que pretenden proteger. Si es que se trata de una normativa ambiental, entonces el principio de precaución, el principio de responsabilidad ambiental siempre orientarán la aplicación de las normas ambientales. ¿Todavía están ahí? ¿Me he explicado bien? Muy bien. Vamos con la segunda O, de la segunda función de los principios. La función ordenadora. ¿Por qué ordenadora? Porque es mi norma. Cuando dicen una persona es de principios, es una persona que tiene reglas claras en su actuación. No 600.000, no 1 millón de reglas, pero sí tiene sus normas de conducta. Iguales son los principios en el derecho administrativo. Sirven para dar un orden a todo el ordenamiento jurídico orientado hacia la protección de diversos intereses generales. Ahora vamos con la L, la otra función, que es la función limitadora. Los principios del derecho, también en especial el derecho administrativo, limitan la actuación administrativa. Y aquí sí tengo que adelantar un poco de lo que voy a tocar más adelante, que se trata del principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad es el límite natural, necesario, imprescindible para la doctrina del derecho administrativo, jurisprudencia y legislación. En esto sí hay sintonía entre estos tres.
del poder discrecional de la administración pública. Sin el principio de proporcionalidad y razonabilidad, se pueden cometer muchas arbitrariedades, muchos atropellos, excesos e ilegalidades también. Entonces, los principios limitan el actuar público, limitan la discrecionalidad administrativa. En estos momentos le puede parecer gaseoso, pero conforme vayamos avanzando, voy a citarles algunos ejemplos en los que van a aterrizar esa teoría. Y por último, ya hemos visto 3, hay que recordar, a ver, repitan conmigo, la función orientadora, la función ordenadora, no están aquí, la función ordenadora, cuando se repite uno se acuerda, pues, la función ordenadora, repitan conmigo, ordenadora, gracias. La función limitadora, y la función integradora, esa es la 4ª. ¿Y cuándo opera la función integradora de los principios? El típico caso cuando hay lagunas o vacíos o insuficiencias de la ley. No hay más que explicarles. Ya. Más teoría en realidad podrían consultar y no me siento con la autoridad para explicarles más sobre eso. Cuando existe un vacío, se llena con un principio. Cuando existe una deficiencia, se llena con un principio. ¿Y eso por qué? Porque no puede haber normas para todos. Y voy adelantándoles cuántas normas existen. Según un estudio se llama Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión. Ha sido recientemente, hace 2 semanas, presentado por la Contraloría General de la República y la CONFIEP. Les sugiero que lo miren, está disponible en la web. Página 85. Cuando ustedes chequeen en la web, se van a acordar de mí, página 85. Si quieren, toman nota, para que no estén buscando en todas las páginas. 85. El último párrafo. ¿Qué dice? Existe en nuestro ordenamiento jurídico cerca de 600.000 normas vigentes. Sí, escucharon bien, 600.000 normas vigentes. Hace un rato que les dije que no podía haber regla para todo. ¿Y qué les estoy diciendo ahora? Que hay 600.000 normas. Entonces, ¿cómo se entiende eso? 600.000 normas no regulan todo, ¿eso quiere decir que van a haber más normas? Ay, no sé. En verdad es una locura. ¿Ya? Y con este contexto, quiero explicarles qué principios vamos a tocar en este tiempo que queda, que deben ser unos 25 minutos. No todos los principios que están en la ley 274444, sino los siguientes. Primero, el principio de legalidad. Segundo, el principio de razonabilidad. Tercero, el principio de imparcialidad. Y en cuarto lugar, un pequeño combo de principios, que son 3. Simplicidad, uniformidad y predictibilidad. Que los he puesto en un combo en realidad, pero están muy relacionados, como vamos a ver. Entonces vamos a ver legalidad, razonabilidad, imparcialidad y el combo simplicidad, uniformidad y predictibilidad. Entonces, entremos en materia. Con relación al principio de legalidad, lo voy a leer porque es una responsabilidad muy grande que ustedes tienen. Les voy a contar. Principio de legalidad. Las autoridades administrativas, muchos de ustedes son autoridades administrativas y muchos de ustedes son administrados que lidian con las autoridades administrativas. Entonces, presten oídos. Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la ley y al derecho. ¿Cuántas normas son? ¿Cuántas les dije? 600.000 normas.
dentro de las facultades que le estén atribuidas. Voy a repetir yo, facultades. Y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. Repito, fines. Las autoridades deben actuar de acuerdo a sus facultades y los fines para los que fueron conferidas de acuerdo a la Constitución, la ley y todos los reglamentos que según el inventario hecho por un documento que se llama Perú, País de las Leyes 2014, citado por el Estudio de Contraloría, son 600.000. Y eso en el 2015. Imagínense cuántos serán ahora. A ver, hay 3 dimensiones de este principio de legalidad. Antes de las 3 dimensiones, déjenme decirles que hay en la doctrina, escriben sobre el principio de legalidad, otro sector de la doctrina le llama diferente, le dice principio de juridicidad, y otro sector de la doctrina le llama vinculación positiva de la administración. ¿Por qué positiva? Porque se vincula con la norma positiva, es decir, la norma que está escrita. ¿Bien? Ok. Pero nuestra ley lo ha escrito como principio de legalidad. De repente, en lo sucesivo, me voy a referir juridicidad, legalidad, vinculación positiva, que es la intención es la misma. Hay 3 dimensiones de este principio de juridicidad, y ahora sí le quiero decir juridicidad. La primera de ellas sustantiva, la segunda la formal y la tercera la teleológica. Estamos en el principio de legalidad. La sustantiva, ¿qué es lo que quiere decir el principio de legalidad sustantiva? Que los funcionarios públicos tienen la obligación de aplicar la Constitución, la ley y los reglamentos que resulten aplicados. No van a aplicar a un caso, me presentan un caso y voy a aplicar las 600.000 normas. No, ¿verdad? De repente me consultan un caso y no aplico 600.000 normas, pero sí tengo que consultar 74 normas, entre los cuales hay 3 estrategias nacionales y 10 planes nacionales. Y no les estoy inventando nada, es un caso real. Yo he resuelto casos en los que me he tomado la molestia de contar con palitos y hacer un Excel. El Excel lo hizo mi asistenta. ¿Cuántas normas tuvimos que consultar para resolver el caso? 74. O sea, no serán las 600.000, pero 74 de repente, o 20, 15 en el mejor de los casos. En palabras del profesor alemán Schmidt-Assmann, renombrado, ilustrísimo, él dice, estamos frente a un dilema de complejidad normativa. Y eso es lo que se plantea en el día a día para el funcionario con el principio de legalidad. Entonces, cuando el funcionario está resolviendo un caso en que tiene que consultar no 74 normas, sino 48 normas, como puede ser en el caso de hidrocarburos, según el principio de legalidad, la dimensión sustantiva, tiene que sujetarse a la materia que está siendo regulada y todos los mandatos dentro de esa materia. La dimensión formal, ¿qué manda? Ordena que el funcionario público, el operador jurídico, no solamente aplique el contenido de esa norma sobre la materia, sino también todos los procedimientos y las formalidades que establezca esa norma. Y no solamente se queda ahí, y por eso es que un sector de la doctrina no le llama principio de legalidad, sino de juridicidad, porque es conforme al derecho, sino que tiene que también cumplir con la dimensión teleológica. ¿Y cuál es esta? No se restringe a la materia, ni al procedimiento, ni a las formalidades, va más allá, porque esta normativa se creó, según los principios, para, en el caso del derecho administrativo, tutelar intereses generales. Entonces, estas 3 dimensiones son intrínsecas al principio de legalidad, que está en la ley 27444.
Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos años se requiere para leer las 600.000 normas? ¿Hay cursos de capacitación, de inducción para aprenderlas todas? No. Según este mismo estudio de Gaceta Jurídica del señor Gutiérrez, publicado en el 2005, que cita el estudio de Contraloría del año 2016, que lo pueden consultar en la web, una persona se tardaría 10 años en leer estas 600.000 normas que rigen la actuación administrativa. Imagínense, 10 años. Yo no me las he leído todas y todavía enseño en la universidad. ¿Qué cosa enseñaré a mis alumnos? ¿Qué les estoy enseñando a ustedes? Por eso los principios, en realidad los principios son interesantes, son orientadores y de una aplicación práctica y diaria increíble. Van a salir enamorados de los principios. Ya no van a querer leer sus 600.000 normas. Ahora, ¿y quién revisa? También hay que preguntarse, en principio de legalidad, ¿hay alguna entidad o un funcionario en sus entidades encargado de revisar si es que se debe actualizar, simplificar o eliminar alguna norma? Por lo que veo acá, ninguna, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hizo el Perú frente a eso? Sacó 3 leyes. Sacó 3 leyes para hacer una depuración del ordenamiento jurídico y sacar las leyes derogadas. Y de esa depuración expulsaron del ordenamiento jurídico por derogación más de 11.000 normas. Pero sin esas 11.000 normas también quedaron casi 600.000. Casi 600.000. Ahora bien, si es complejo y estamos ante un dilema de complejidad normativa y tenemos la obligación como funcionarios públicos o servidores públicos de cumplir con el principio de legalidad, y muchas veces, muchos de los funcionarios y servidores no conocen todas las normas para emitir sus actos administrativos y de repente emiten actos nulos, qué sé yo. ¿Qué hacemos? ¿Las cumplimos o no las cumplimos? ¿Cumplimos con el principio de legalidad o no? Hay que cumplirlo sí o sí. O sea, es tan difícil cumplir un ordenamiento jurídico tan exuberante como el nuestro, como es muy difícil aplicar un solo mandamiento. Y por ejemplo, Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. Uno, no dijo 600.000. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Es difícil o no? Es difícil. Entonces tenemos un ordenamiento jurídico con 600.000 normas y es difícil aplicarlas, y hay otra dimensión espiritual, religiosa, con una norma que también es difícil aplicarla. ¿Y cuál es la alternativa? No hay excusa. Es cumplir la norma o cumplir la norma. Y si no se cumple la norma, sanción y responsabilidad. Esa es la consecuencia. Hay una gran responsabilidad de parte de los funcionarios públicos de cumplir el principio de legalidad. Nadie se puede excusar diciendo, señor, pero mire, yo no tengo la culpa porque mire, sabe, empecé a trabajar y son 500 normas las que tengo que revisar y no he podido revisarlas todas y emití por eso es que emití una serie de actos administrativos nulos. Ningún abogado ni ninguna persona puede eximirse del conocimiento de la ley cuando están vigentes, ¿no es cierto? Ese es otro principio, ¿verdad? Cómo sirven los principios. Entonces, lo único que queda es hacer responsables, capacitarse y estudiar bastante. Por eso están acá. Por eso están acá. Y pidan capacitaciones. Sigamos. Para cuando veamos el combo de uniformidad, simplicidad y predictibilidad, vamos a seguir con esto de las 600.000 normas. Vamos a tocarlo de una vez. Simplicidad. Me gusta leer, en este caso,
porque se ponen énfasis en unas palabras y con los datos concretos que les he traído va a llegar el mensaje. Reciban el mensaje. Simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Me río. Es increíble. Pero es lindo el principio. Siempre el principio es lindo, ¿sí o no? Por eso yo amo los principios. Entonces, ese principio, mi simplicidad nos salvaría de esta maraña legal. Pero ¿qué pasa? No lo aplican, pues. No lo conocen, no le dan bola. No tienen los principios. Es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que persiguen cumplir. Eso ya vamos a ver en razonabilidad. Simplicidad. Ok. Predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable. Veraz, o sea, no el cuento. No que está haciendo el TUPA, no, pero es que nosotros ya se actualizó la norma, este es un caso real, Gobierno Regional de Cusco. Le presentan con la nueva norma los requisitos para solicitar, no les voy a decir qué permiso, ¿ya? Pero solicitar un permiso. Y pasaron meses. Las personas de Lima desesperadas iban, pagaron a otras personas para que hagan el seguimiento del expediente. Finalmente, tuvieron que llamar al viceministro de ese sector para que el viceministro de ese sector, por favor, le pidiera, en esa época se llamaba presidente regional, pero ahora gobernador, al gobernador regional, que mirara ese expediente que estaba muerto en el escritorio de alguien. ¿Y saben cuál fue la respuesta del funcionario? Fíjense, de Ripley. Ok, que vengan acá a conversar conmigo, que vengan de Lima. Bueno, entonces llegaron los de Lima, les abrió la puerta en su escritorio, los recibió y le dijo, miren, les voy a hacer un favor. Te doy un favor, está haciendo de servidor público. Les voy a dar un dato. Tienen que presentar su expediente tal cual está en el TUPA. Entonces la persona le dijo que no era ni siquiera abogado, especialista, pero si la anterior norma ya fue derogada y hay una norma nueva. No. La norma nueva no se aplica porque el TUPA de este gobierno regional no se actualizó. Preséntemelo con la norma derogada. Es verdad, es verdad. Y presentaron doble expediente. O sea, habían presentado con la norma nueva y tuvieron que presentar un expediente con la norma derogada. Y con la norma derogada le dieron pase. ¿Qué es? De locos. O sea, el principio de legalidad por los suelos. El principio de tipicidad, perdón. Y el principio de predictibilidad, ¿qué información veraz era esa? Era una información caprichosa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no lo denunciaron? ¿No? Bueno, a ver, peléense ustedes. Pero yo no fui la abogada, me la contaron. Yo se las cuento. Eso sí es veraz, lo que les estoy diciendo. No me lo he inventado. Completa. Realmente a veces me cuesta creer que la administración pública, ya con la existencia de los TUPAs, pueda recibir un expediente con todos los requisitos y que 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, después de tanta existencia, te pida otra documentación. Pero ocurre. Por eso salió una ley que modificó la ley 27444, restringiendo que solamente una vez podría pedir la entidad pública más información. Y una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, si es que no cumplían los requisitos, etcétera, ¿no? No habían subsanado lo que él pidió que subsanen, pero una sola vez podían pedirse. Habría que hacer un estudio también si eso se está cumpliendo. Ustedes son testigos de algún caso seguramente. Y confiable. Según la encuesta nacional anticorrupción, la última que presentaron, el porcentaje de confianza de un peruano al otro no llega ni al 10%.
O sea, tú a tu vecino no confías en él. Y en la institución pública, para acá, el principio lo dice, es importante. Sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera. Qué pena con este ejemplo que les he contado de las personas. Tenían la certeza de que había una nueva norma, pero les pidieron con la norma derogada que completen el expediente. De cuál será el resultado final que se obtendrá, predictibilidad. Y el de uniformidad, la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. Pero pareciera que hay tantos procedimientos como municipalidades o gobiernos regionales hay, por más que sea la misma norma madre de ese procedimiento. No se cumple un principio, pero por eso les digo, los principios no se deben olvidar, tienen que aplicarse, garantizando que las excepciones o los principios generales no serán convertidos en regla general. Toda diferenciación, dice, deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Entonces, vamos nuevamente a estos datos y las 600.000 normas. ¿Ya? Con relación a estas 600.000 normas, a ver, encontré el papelito, dice, se ha hecho un estudio de 22 procedimientos administrativos. Eso, lo que le estoy diciendo es aterrizando los principios, ¿ya? Vamos a ver, seguimos. 22 procedimientos administrativos sobre 5 sectores. ¿Qué sectores? Minería, hidrocarburos, energía, transporte y telecomunicaciones. Estamos viendo principio de simplicidad, uniformidad, predictibilidad. Si está aplicándose o no, al menos en estos 22 procedimientos administrativos de estos 5 sectores. ¿Cuántas entidades públicas tendrían que consultar estos 5 sectores? En un caso, 16 entidades públicas, 16 procedimientos, 16 tupas, 20 oficinas. Tocar la puerta de 20 oficinas. En otro caso, 8 entidades y tocar la puerta de 10 oficinas. En otro caso, acudir a 18 entidades y tocar la puerta de 20 oficinas. Y en el otro caso, solamente 5. 5 entidades y 5 oficinas. Ese es el más simple. Podríamos afirmar que entre esto, que para minería se requiere, sumando los otros sectores, agua, ambiental, 31 licencias, para hidrocarburos 42, para energía 35, para transportes 27 y para telecomunicaciones 23. Y tocar unas 60 oficinas, la puerta de 60 oficinas. No se cumple el principio de uniformidad, no se cumple el principio de predictibilidad y no se cumple el principio. ¿Cuál me falta? ¿Cuál era? De verdad me olvidé. El combo era simplicidad, uniformidad y predictibilidad. Okay. Esa es la urgencia actual para la administración pública y un reto en los siguientes tiempos. Aplicar estos principios de derecho administrativo de simplicidad, predictibilidad y uniformidad. ¿Cómo? Plantear la uniformización, estandarización, y no estoy dando ideas nuevas por si acaso, es algo que está escrito por bastantes colegas míos, profesores de Derecho Administrativo, que dicen una propuesta de estandarizar, no todos los TUPAS, pero algunos procedimientos estandarizables en los TUPAS, licencias de funcionamiento, licencias de construcción, habilitaciones urbanas, etcétera, que por más que tengan la misma legislación, tienen diferente procedimiento. La predictibilidad también no solamente está relacionada, esa es una idea que la mencionan otros juristas, pero también tiene muchos inconvenientes prácticos. Hay una alta rotación de funcionarios y servidores públicos. Y eso impide la predictibilidad, porque viene un ser humano nuevo, un profesional nuevo, que no conoce las normas, tiene que ponerse a leer las 600.000, o bueno, por lo menos 74, o 45, con otros criterios y otra forma de actuar. Entonces los criterios de las mismas entidades cambian, no conforme a que cambie la cabeza de la institución, sino que al analista del expediente.
Entonces, los esfuerzos hacia la reforma del servicio civil también podrían a la larga contribuir a la predictibilidad. Además de la poda de la normativa, ver cuál se debe eliminar, cuál se debe simplificar o mejorar, por ejemplo. Son cosas gruesas que les digo para no dejarlos en el ambiente pesimista de que no se cumplen y no se cumplen. No, yo soy optimista, positiva y paciente. Sigamos entonces, terminamos con principio de legalidad, simplicidad, uniformidad y predictibilidad. Queda este convito importante porque no cumplir estos principios es fuente de burocracia. ¿Han hecho cola al entrar? La burocracia no solamente es exclusiva de la administración pública, por si acaso. ¿Han hecho cola al entrar? Un colón, ¿no? Ya. ¿Y por qué? Porque había un control de seguridad, un control previo. No está mal que haya control previo, no está mal, no está mal, pero tiene sus costos en tiempo y emociones. ¿Sí o no? Sigamos, o sea, tampoco la administración pública es la mala de la película, también hay un montón de burocracia privada. Principio de razonabilidad. Y este principio es uno de mis favoritos. En general, y tengo que citar a alguien, porque de repente me dicen, ay, la profesora dijo algo y no citó y se está plagiando en su exposición. En palabras de Fuente Bardají, ahora vamos a tener que citar hasta 2 palabras que citemos de alguien. Equilibrio, en general, es el equilibrio entre los medios utilizados, repitan conmigo esta vez sí, medios utilizados y la finalidad perseguida que se le atribuye. Excelente, entonces tenemos 2 cosas, medios y finalidad. Como les dije, es un límite al poder discrecional de la administración, a la discrecionalidad administrativa. En materia sancionadora es la adecuación entre la gravedad de la infracción y la sanción aplicada. Una decisión podrá ser calificada entonces como razonable o no razonable. Y bueno, a ver, voy a actuar un poquito y me voy a poner un ejemplo familiar, digamos. Estoy en mi casa y viene mi esposo y me dice, amor, ay, mañana mis amigos me han estado llamando al colegio para irnos a jugar fútbol y de ahí nos vamos al segundo tiempo y nos vamos a tomar unas chelitas. Entonces yo le digo, ¿con quién, Con Juanito, Pedrito y Sultanito. Ok, pero quiero que vengas temprano, por favor, que tenemos varias cosas que hacer. Ven ¿a qué hora es tu partido? A las 11, ya pues que estés a las 4, 5 máximo. Bueno, te da 4, 5, empieza ya la loca a llamar, ¿no? Y está apagado el celular porque le han sacado la batería o le han puesto un papelito, también le ponen en la batería, no sé. O el iPhone, pues los smartphones lo apagarán, qué sé yo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llega el borracho. Llega, abre la puerta. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Discúlpeme que he llegado a esta hora. Y yo lo espero y le digo, mira, tus cosas, te las he puesto, ahí está tu carrión, porque no sé si te vas a llevar lo demás, o dónde dormirás. Y el lunes mi abogado te va a contactar para que firmes el divorcio. ¿Les parece una decisión razonable que los medios empleados o la consecuencia es adecuada a la falta cometida por la persona? No, ¿verdad? Y también puede suceder a la inversa. Si uno tiene 2 hijos, un hijo de 14 y una hija de 12, los 2 hacen una travesura, se pasaron de la hora para salir. Y a la mujer la sancionas, al hombre lo sanciona, ya no te voy a dar besito de buenas noches todos los días. ¿Qué va a decir el varón? No le va a hacer nada, ¿verdad? Esa sanción no sería adecuada ni necesaria. ¿Ok? Bueno, entonces, en
en este juicio de ponderación que hace la administración pública, no solamente para aplicar sanciones, establecer límites, sino para crear las normas. Cuando está legislando, ¿ya?, hace 3 juicios. El juicio de utilidad, y a mí me gusta utilizar la doctrina más que lo del Tribunal Constitucional, pero coinciden, ¿no? Juicio de utilidad, juicio de necesidad y juicio de ponderación o proporcionalidad. El Tribunal Constitucional dice que es juicio de adecuación, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad. El juicio de adecuación es verificar en el ordenamiento jurídico, cuando tú estás redactando la norma, si es que la consecuencia que vas a poner es adecuada y no es la menos gravosa para lo que quieres proteger. El juicio de necesidad es preguntarse, ¿qué sanción impongo dentro de todas las listas de sanciones que tengo? Y el juicio de ponderación o proporcionalidad es fijar la sanción, teniendo en cuenta las atenuantes, las agravantes, y decidir por una medida adecuada, justa, equilibrada y ponderada. Ese es el principio de razonabilidad. No existen más criterios. No existen más criterios y sería, como principio no podrían existir más criterios, pero sí hay intentos, por ejemplo, de poner mayores límites concretos y simples y claros al momento de imponer sanciones, por ejemplo, económicas, las multas. Entonces, hay una corriente en aumento que iniciaron los organismos reguladores, luego la OEFA y ahora otros organismos públicos especializados, que es el establecimiento de fórmulas de determinación de multas, y a lo que se le llama la dosimetría de la información. Entonces, la multa es igual al daño ocasionado, menos o más los atenuantes y los agravantes entre la probabilidad de detección. Entonces, la labor del servidor administrativo que está redactando la norma es atribuirle un número, ponerle un valor a esas variables y sacar un cálculo sustentado, no se lo puede inventar, porque hay sanciones que dicen, me lo busqué en la web y aquí está la fuente, pero no lo sustenta. Ahí vendría la prueba. Entonces hemos visto legalidad, el combo de simplicidad, uniformidad, predictibilidad, el de razonabilidad, y finalmente, ya para concluir, hemos llegado al 4º principio, como les dije al inicio de la exposición, que es el de imparcialidad. Y el principio de imparcialidad creo que es uno de los principios, todos son esenciales, pero este tiene mucho que ver con las tentaciones que pueden haber de corrupción. Yo les cuento un caso, real también. Se inició un proceso de selección para contratar a empresas que hicieran una consultoría de obras. Y el área usuario, ustedes saben, el área usuario en contrataciones es quien establece cuáles son las especificaciones técnicas. El área usuaria colocó unas especificaciones técnicas que cuando llegaron a manos del comité especial, el comité especial que estaba, perdonen la expresión, estaba ya en conversación, ya habían tenido acuerdos conversados con el postor que querían que gane, modificaron uno de los requisitos para ponerlo exactamente como el requisito que únicamente iba a cumplir el postor A, que iba a ganar, direccionando todo el proceso de selección para que solamente se presente un postor y gane ese postor. Y en este caso era que habían colocado tener diplomatura en gestión de calidad y no sé qué otras cosas. Solamente poner eso atentó contra el principio de libre competencia, la cerró solamente a una empresa, la hizo posible para que una empresa ganara. Estas personas han sido sancionadas, evidentemente, con inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Pero ¿qué principio del derecho administrativo infringieron ellos? ¿Qué estamos hablando? El principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad. Bueno, con todos esos ejemplos ya quiero concluir con ustedes. Espero que
o anhelo que lo que les haya conversado hoy día les haya sembrado una semilla a ustedes en su corazón y en su mente administrativista, y que si alguien no pensaba que los principios, ay, vamos a iniciar con principios, los principios, nunca se aterrizan los principios, nada concreto, quedan ahí, todo en el aire, gaseoso, teórico. Cambien eso y piensen, sí, los principios son útiles. Los principios, acuérdense las dos O y el OLI, ¿no? La función orientadora, la función ordenadora, la función limitadora, la función, ¿cuál me falta? Integradora. Han estado ahí con atención. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Entonces, cerramos con esto. Yo inicié diciendo, yo amo los principios del derecho administrativo. Espero que ustedes lleguen a valorarlos, a quererlos y sobre todo a aplicarlos. Muchas gracias.